Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Qué bueno. Vamos a dar inicio a este tiempo, a esta palabra, pero yo quiero antes invitarle que usted mire a su alrededor. De pronto usted fue de los que llegó temprano y saludó a unos pocos, pero llegaron otros, ¿no? Y de pronto no los alcanzó a saludar. Así que si pueden, mire a su alrededor, ahí donde está, organizadito, sin... Sí, y si hay alguien que no ha saludado, salúdelo, dígale Dios te bendiga, buenos días, qué bueno verte. Y si usted fue de los que llegó tarde, pues también aproveche entonces para que salude. Dios es bueno, amén. Dios es bueno, Dios es bondadoso, es misericordioso. Para siempre su misericordia. ¿Cuántos lo creen? Sé que ya hemos orado y por los diezmos, por las ofrendas, tuvimos nuestro tiempo de adoración también. Pero ¿qué tal si usted me regala 2 minutos más y se pone de pie y oramos por la palabra? Creo que siempre le he dicho que yo entiendo, reconozco la labor, la responsabilidad tan grande que tenemos los que nos paramos aquí al frente para hablarle a usted de la palabra de Dios. Y siempre me paro acá con temor y temblor, porque ustedes son el pueblo de Dios, amén. Y mi deseo es que usted pueda ser edificado. Yo no quiero torturarle la vida, no quiero dañarle, no quiero lastimarle, sino edificarle. Entonces yo quiero que usted levante su oración al cielo y que ore por mí y ore por usted y que le pueda decir al Señor: Señor, háblame en esta noche, amén. Perdón, en esta mañana, ya oscureció para mí. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos por este día una vez más. Gracias por este tiempo, Dios, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, en esta casa, Señor, en este auditorio, Señor, que sea consagrado para alabarte, para adorarte, bendecirte y exaltarte a ti, Dios. Ahora, Dios mío, vamos a iniciar este tiempo, esta palabra, y yo quiero pedirte, Dios, que tú me uses como instrumento en tus manos para hablarle a tu pueblo, para bendecir a tu pueblo, para edificar a tu pueblo, Señor. Quita de mí, Señor, todo entendimiento y toda sabiduría humana, Señor, y permite, Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándome para que todo lo que aquí diga, Señor, sea como una buena semilla, oh Dios, que queda sembrada en el corazón de tu pueblo, que germina y da frutos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y que transforma los corazones. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. En tu presencia estamos, Señor, en tu presencia permanecemos. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Mire, hemos estado hablando en estos últimos días acerca de un pasaje muy bonito que dice: busca la paz y síguela. Amén. ¿Sí se acuerda? Hemos estado hablando de la importancia de buscar la paz, ¿cierto? La importancia de buscar esa tranquilidad en Dios, esa tranquilidad en su palabra, ¿cierto? Y nos hemos dado cuenta que muchas veces la ansiedad, los temores, el estrés tienen que ver con algo que el pastor denominó la semana pasada la loca de la casa, ¿cierto? ¿Se acuerda de esa prédica? ¿Quién es la loca de la casa? Uy, ¿cómo así que yo? Así que yo. Ah, la imaginación. La loca de la casa, la imaginación. Y es interesante porque veíamos entonces que muchos de esos temores, que muchos de esas ansiedades y todo, a veces son pensamientos que nos autosabotean, ¿cierto? Nos hacen creer que estamos en un peligro inminente y por ende pues reaccionamos de una forma a veces agresiva, de una forma descontrolada, desmedida, ¿cierto? Y entonces cometemos muchos errores. Es definitivo que hay muchos aspectos en nuestra vida en los que debemos trabajar. Y uno de ellos es en eso, ¿no? En ese campo de batalla de la mente, del que también hemos hablado en otras ocasiones, que a veces es difícil, ¿no? El campo de batalla de la mente, porque constantemente nos estamos o dejando bombardear por cosas externas. El enemigo ataca nuestra mente, ¿cierto? Pero también nuestra imaginación juega un papel muy, muy importante.
Y entonces terminamos discutiendo, terminamos peleando, ¿cierto? Cargándonos con la gente por cosas que creímos que estaba pasando, que asumimos que estaban pasando, pero que realmente no estaban sucediendo. Y entonces ahí la importancia de someter aún nuestros pensamientos a los pies y a la autoridad de Cristo Jesús. Amén, ¿cuánto lo creen? Entonces, miren, leíamos en el Salmo 34, y yo quiero que usted vaya conmigo rápidamente. Salmo capítulo 34, verso 11 al 14, uno de los pasajes que leíamos en la enseñanza del domingo pasado, y decía lo siguiente: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Luego dice, verso 13, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Verso 14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Y era aquí donde nos enfocábamos, ¿cierto? Busca la paz y síguela. Ya sabíamos, y esto es como un breve resumen, ¿sí? Si usted quiere profundizar en esto, sabe que puede ir al canal de YouTube y puede estudiar, volver a escuchar la prédica del domingo pasado, ¿no? Pero haciéndolo como un breve resumen de lo que a mí me quedó en la cabeza también. Básicamente David le enseñaba a su ejército, a sus hombres, a aquellos que estaban con él, ¿cierto? Les enseñaba la importancia de cuidar su lengua, ¿verdad? De hablar mal, de hablar cosas malas, pero también de hablar engaño. Decía, cuida tu lengua del mal, pero también de hablar del engaño, ¿cierto? De ser mentirosos, de lo importante que es hablar con la verdad constantemente. Pero también decía, apártate del mal y haz el bien. ¿Y de qué mal hace referencia a esto? ¿A qué? Claro, dice, apártate del mal y haz el bien. Y aquí el mal es cualquier tipo de mal, ¿sí? Apártate del mal. No es apártate de la fornicación, o apártate del adulterio, o apártate de la mentira, o apártate, no, apártate del mal es todo tipo de mal. Haz el bien es todo tipo de bien, ¿sí? Pero luego dice, busca la paz y síguela, ¿sí? David entendía la importancia de esto, pese a ser un hombre de guerra. Pese a ser un hombre de guerra que tenía que estar en la batalla y que estaba en un momento difícil, un episodio difícil de su vida, porque ustedes recuerdan que en la historia nos decía que él estaba en una cueva y todo lo demás, ¿cierto? Estaba siendo perseguido, que se metió con los filisteos, en fin, vuelva y repita la prédica del domingo pasado. Pero entonces, continúo. David entonces le estaba enseñando a sus hombres la importancia de buscar la paz, pese a ser un hombre de guerra. Él entendía que no todo se podía resolver a la fuerza ni a los machetazos. Pero miren, buscar la paz, ¿verdad? La búsqueda de la paz no solamente debe ser hacia Dios o para con Dios, sino que la paz debe ser también entre los hombres. Es una paz integral, una paz total. No como la paz que de pronto hemos escuchado y que no se ha logrado en este país, sino una paz genuina y verdadera, ¿sí? Que proviene de corazones que son transformados, que son renovados por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Ahora, buscar la paz no significa necesariamente o simplemente dejar todo en manos de Dios, ¿cierto? O decir que todo lo dejamos en manos de Dios. Y ya, como que bueno, yo dejo todo en manos de Dios y sigo con mi vida como si nada. Buscar la paz implica vivir y actuar con sabiduría. Vivir y actuar con sabiduría. Y ojo a esto, porque es importante esta expresión, vivir y actuar con sabiduría. Esto requiere necesariamente una acción de nuestra parte, ¿sí? Tal vez la solución a veces a muchos de nuestros problemas sea simplemente soltar, ¿cierto? Si hay algo que me está causando peso, pues yo lo suelto. Y efectivamente muchas veces la solución puede ser eso. A veces como que Dios nos está diciendo, cabezón, es hora de que hagas cambios en tu vida.
Es hora de que cambies tu rutina, es hora de que cambies tu actitud, es hora de que sueltes esto o que sueltes lo otro. Pero no siempre soltar debe ser la solución, porque cuando usted tiene un problema en el hogar, entonces usted no se va a divorciar, ¿cierto? O usted se va a divorciar. Entonces, porque el hijo estaba cansón, entonces no, yo lo suelto, lo abandono, que el bienestar familiar lo recoja, ¿sí? Así se solucionan los problemas. Entonces, como, ay, los chicos están pesados, entonces suelto el ministerio, suelto y me voy, y suerte con la gente y con todo, así ya, chao. Ciertamente, hay cosas que debemos soltar. Hay momentos en los que la solución está en nuestras manos, pero hay otras en las que debemos trabajar, porque a veces el problema somos nosotros mismos. La falta de sabiduría, la forma como actuamos, la forma como procedemos, eso puede hacer la diferencia entre la paz y la guerra. ¿Sabía usted eso? Esto puede hacer la diferencia entre un hogar sano, un matrimonio sano, ¿sí? Y un matrimonio en problemas. Muchas veces nos aferramos de verdad a esa idea de que debemos buscar la paz y seguirla, ¿cierto? Como nos exhorta la Biblia, pero lo hacemos en nuestro propio entendimiento, y es ahí donde está el problema. Olvidamos, iglesia, olvidamos que una forma esencial de encontrar paz es a través de la sabiduría de Dios, reflejada en nuestras acciones, en nuestros comportamientos. La verdadera paz proviene de una vida guiada sabiamente por el Espíritu Santo. Una vida que se deja guiar por la palabra de Dios. La verdadera sabiduría viene de acá, de una relación con Dios. Hay un pasaje que dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero ese temor del que habla no es un temor, no es, en este punto no está hablando de un temor de qué miedo al Señor, un terror, sino de una reverencia, ¿no? De un respeto hacia Él. Claro, entendiendo que pues Él es superior a nosotros y que ciertamente podríamos ser juzgados por Él y podríamos ser procesados por Él, pero guardamos la confianza nosotros, los hijos de Dios, de que el Señor, cuando nos disciplina, lo hace en misericordia, amén. Que no es severo con nosotros, como dice el Salmo 103, no nos ha pagado conforme a nuestra maldad, a nuestra iniquidad, sino que ha sido grande en misericordia para con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Entonces, la sabiduría no solo nos ilumina el camino, ¿verdad?, hacia la paz, sino que también nos permite sembrar justicia, cosechar frutos de bondad en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Y es aquí donde yo quiero que nos podamos enfocar en esta mañana. Y para eso yo quiero invitarle a que usted entonces abra su Biblia y que vaya conmigo a la epístola de Santiago. Y vamos a leer Santiago capítulo 3, verso 13 al 18. Santiago capítulo 3, verso 13 al 18. Cuando lo tenga puede decir amén. Y dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 3, verso 13 al 18. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Hay alguien sabio acá y entendido entre nosotros? ¿Alguien que se atreva a decir amén? La gente dice: uy, esto es como una pregunta para corcharme más adelante, ¿no? No, la palabra pregunta aquí: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y luego continúa diciendo: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría
no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Yo creo que repita conmigo verso 17 en voz alta, dígalo. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mire, es curioso porque la epístola de Santiago, toda la epístola de Santiago, toda esa carta, si usted la lee, Santiago lo que está haciendo es tratando de llevar al pueblo a vivir, a practicar la palabra. Y constantemente en el capítulo 1, verso 12 creo, o por ahí más o menos, ¿verdad? Él habla de dejar de ser oidores para ser hacedores, ¿sí? Habla también de que la fe sin obra es muerta. Y antes de esto que estamos leyendo, arribita, habla de la lengua, de la importancia de refrenar la lengua. Santiago constantemente en toda la epístola está tratando de confrontar al pueblo en la importancia de actuar conforme a lo que según ellos están enseñando o han aprendido. Porque ciertamente, y hoy lo hablábamos en el devocional de la alabanza, fácil es que yo me pare acá y que yo le diga a usted cómo deben hacerse las cosas o qué dice la Biblia, cómo deberíamos comportarnos. Lo difícil es que yo mismo aplique esta palabra. Cuando yo estoy luchando con mi carne, cuando estoy luchando con mis emociones, cuando estoy luchando con mi alma, ¿cierto? Con esas pasiones y todo. Eso es lo difícil en ocasiones. Entonces Santiago, es curioso porque Santiago está hablando constantemente y le está exhortando a los creyentes a que sean hacedores de la palabra, a que no simplemente hablen de no murmurar, sino que dejen de murmurar, a que no simplemente hablen de la fe y digan yo sí creo, sino que den el paso de fe. Así como Pedro cuando le dijo al Señor en la barca, si eres tú, manda que vaya, a que yo camine también sobre las aguas. Y el Señor le dijo ven, y Pedro se lanzó al charco y empezó a dar el paso de fe. Entonces Santiago está invitando al pueblo, ¿cierto? Le está haciendo ver la importancia de ser hacedores de la palabra de Dios. Y tal vez una de las razones por las cuales Santiago habla de la importancia de la sabiduría como parte esencial de la vida del cristiano, del creyente, es esta, ¿no? Miren, Proverbios 14:1 dice rápidamente, dice, la mujer sabia edifica su casa. ¿Sí? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Con respecto al hombre, la palabra de Dios en Proverbios 14:16 nos habla y nos dice que el hombre sabio se aparta de todo lo que puede ser dañino para su vida, su futuro o para su familia. O sea, el hombre sabio dice, teme y se aparta del mal. ¿Sí? Como decíamos ahorita, cuando dice mal, ¿es qué tipo de mal? Todo tipo de mal. Todo lo que pueda dañar su vida, pero también su hogar, también sus hijos, ¿cierto? Su espíritu, su relación con Dios. El hombre sabio se aparta de todo lo que pueda dañar su relación con Dios y dañar su relación con su prójimo. Pero también acerca del hombre, en primera de Pedro capítulo 3 verso 7, está hablando acerca de la relación del hombre con su cónyuge, con su pareja, con su esposa. Y entonces dice que los hombres, que dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer. Aquí también está, dando honor a la mujer como a vaso más frágil
y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y miren lo que dice aquí, sabiamente, ¿no? Vivid con ellas sabiamente. Si ve la importancia de la sabiduría, o sea, la Biblia constantemente nos está hablando de la importancia de ser sabios. Pero ¿por qué vivir con ellas sabiamente? Porque cuando tú vives sabiamente y tú honras a tu esposa, tú respetas a tu esposa, ¿cierto? Tú haces valer y reconoces la labor de tu esposa, entonces tu hogar va a ser un hogar en paz. ¿Y usted quiere tener un hogar en paz? ¿Qué decía el Salmo? Busque la paz. ¿Y qué? ¿Cómo entonces buscamos la paz? Haciendo lo bueno, apartándonos del mal, honrando a quien merece honra, respetando a quien merece respeto, viviendo con integridad. Por eso este mensaje se llama una vida de paz y rectitud. Una vida de paz y rectitud. Qué fácil es, iglesia, cuando a veces toda la responsabilidad se la echamos al diablo, ¿no? Es que mi hogar está destruido por culpa de Satanás. Es que mis hijos están rebeldes por culpa de Satanás. Siempre la culpa es de la vaca. Siempre la culpa es del tercero. Pero ¿qué estás haciendo tú por edificar, por construir, por levantar un hogar sano, saludable a la luz de la palabra? Claro, entonces usted dice, es que yo he orado muchos años por esta esposa y ella no cambia. Pero es que de pronto el que tiene que cambiar es usted. Porque el grosero es usted. El irrespetuoso, el irreverente es usted. Entonces a veces como que vemos que las oraciones no son contestadas y como que no avanza esta área, o como que no funciona lo otro, o no funciona acá o allá. Pero mire lo que Santiago nos está diciendo, ¿no? Santiago nos está diciendo que la verdadera sabiduría, ¿verdad? Es una sabiduría que es benigna, que es buena, que no está cargada de hipocresía. Es una sabiduría que construye, que edifica. Ahora, yo quiero que analicemos algunos aspectos de esta palabra que está escrita ahí en el libro de Santiago, en la epístola de Santiago. Y lo primero que quiero que analicemos ahí brevemente, y voy a tratar de no demorar, le prometo que voy a tratar de no demorar, aunque es bastante extenso, pero no es un estudio bíblico, entonces voy a tratar de no demorar. Dice, quien es sabio muestre por la conducta. Comienza diciendo, ¿cierto? Muestre por la buena conducta. Mire, la verdadera sabiduría no es solo conocimiento almacenado acá en el disco duro, ¿verdad? En nuestra memoria, sino que la verdadera sabiduría se refleja en la buena conducta de quien lo posee. ¿Amén o no amén? El problema hoy día, y bueno, no sé si solamente hoy, si fue así siempre y no me había dado cuenta, es que creemos que ser sabios es estar llenos de conocimiento. Y entonces nos devoramos los libros y los documentales y cierto y todo esto, y nos volvemos muy sabios según. Pero amada iglesia, la sabiduría implica necesariamente poder discernir entre lo bueno y lo malo, pero no solamente entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo casi bueno. Porque hay cosas que también parecen buenas, pero que no lo son. Claro, usted sabe, a veces queda más fácil identificar entre blanco y negro, ¿cierto? Entre bueno y malo. Pero ¿y qué de discernir cuando tenemos enfrente lo bueno y lo casi bueno?
Entonces, la sabiduría implica discernimiento también. No es simplemente almacenar información en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, ¿sí? En ese sentido, si una persona se considera a sí misma como sabia o entendida, ¿verdad? Es justo esperar de esta persona, ¿verdad?, que demuestre esa cualidad en la vida cotidiana. Yo de una vez le digo, yo no soy tan sabio, ¿sí? De mí no espere lo normal, ¿sí? Estoy en un rango muy básico, estoy aprendiendo. Sí, porque de pronto usted va a pensar, bueno, este me está hablando a mí de sabiduría, vamos a ver. Estoy arrancando, estoy en pañales en esta área. De verdad, no le miento, estoy tratando de aprender. Hace poco estaba en una consejería con alguien y después de hablar, de terminar, de dialogar, de darle el consejo y todo eso, terminé y me quedé pensando y dije, uy, yo como que la embarré. Es decir, el consejo estuvo bien, yo creo que estuvo bien, pero la persona me dice que quedó bien, que quedó edificada. El problema es cómo lo abordé. Lo abordé y le di, pero mejor dicho, le di vueltas y vueltas. Y dije, Padre, tengo que ser más sabio, tengo que ser más sabio. No solamente tengo que aprender a ir un poco más al grano, sino que tengo que ser más sabio en la elección de mis palabras. Porque a veces el problema no es lo que se dice, sino cómo se dice, ¿cierto? Y a veces hay gente que no lo recibe por la forma en que uno lo dice. Entonces, yo también estoy aprendiendo, iglesia. También estoy aprendiendo y rogándole al Señor que me permita discernir cuándo es momento de apretar, porque a veces hay que apretar y hay que zarandear. Eso hay que hacerlo. A veces al hijo hay que darle. Hay que apretarlo y corregirlo, ¿cierto? Pero no puede ser que el niño se caiga, ¿verdad? Porque estaba corriendo y ¡pum!, se golpeó durísimo y tiene un chichón y está sangrando, y que yo en vez de ir a consolarlo y ayudarlo, lo deje en el suelo y le digo, sí ve, porque yo le dije que usted, ese no es momento para ese. No es momento para aplicarlo de al caído caerle. ¿Cierto que no? No es momento. Primero hay que atenderlo, ya después viene el varitazo. Entonces, Santiago está hablando acá, ¿verdad? Y nos está haciendo ver la importancia, ¿verdad?, de que demostremos esa sabiduría en nuestra conducta, en todo lo cotidiano, en la vida cotidiana, ¿sí? Que demostremos esa sabiduría en la conducta. Pero sigue diciendo, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Y qué es mansedumbre? Bueno, yo me tomé el tiempo para leer un diccionario, ¿cierto? Secular y un diccionario bíblico. Y cuando hablamos de mansedumbre, encontré lo siguiente, dice, mansedumbre es la virtud que modera la ira. ¿Ya sabe para dónde va el asunto? Mansedumbre es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Es una forma de templanza que evita todo movimiento desordenado de resentimiento por el comportamiento de otro. Entonces, ¿qué está diciendo Santiago? El que es sabio debe demostrarlo en su conducta. Pero en su conducta, ¿hacia quién? Hacia el prójimo, ¿cierto? Debe entender que, hombre, que hay que ser pacientes. Esta mansedumbre o el ser manso aquí no está hablando de ser de pronto como, ¿qué palabra uso? Como bobitos, como no. Está hablando de una actitud que es activa, ¿sí? Yo decido porque entiendo que mi hermano es mi hermano, que es valioso para Dios y valioso para mí. Yo decido y entiendo que necesito ser paciente con él, que necesito apartarme de la ira, soltar el enojo y aprender a actuar con la cabeza fría. ¿Y esto para qué? Para mantener la paz y la buena relación.
Busca la paz. Busca la paz. Para mantener la paz hay que aprender a ser mansos, a demostrar esa sabiduría en sabia mansedumbre, como dice el libro de Santiago. Y en un diccionario bíblico decía: la mansedumbre es una virtud cristiana que se refiere a la humildad y dulzura en el comportamiento hacia los demás. Ahora, no es solamente para cuando estamos enojados, es para todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que aprender a vivir con mansedumbre, actuar y hablar a nuestros hermanos con humildad, con respeto, con honra. Amén. Entonces, así como Santiago exhorta entonces a demostrar esa sabiduría y verdad, con nuestra actitud, ¿verdad? Asimismo lo hace en otros temas, como les decía en el libro de Santiago, acerca de la fe, acerca de la lengua, ¿sí? Todo enfocado muy hacia el quehacer de la vida cristiana, la vida práctica, la vida cristiana, pero en lo práctico. Ahora sigue diciendo el versículo, dice, obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Y cuando leemos de celos amargos y contención en nuestro corazón, esto es todo lo contrario a la mansedumbre. Esto es todo lo contrario a la humildad, ¿verdad? A la paz. Estas palabras en realidad se refieren a alguien que tiene una actitud que es contenciosa, ¿sí? Una actitud peleonera y provocadora. ¿Usted conoce gente así? ¿Sabía que usted y yo en muchas ocasiones hemos sido así? Y a veces justificamos, ¿no? Y decimos, es que ya me cansé, ya me harté, ya me llegó hasta acá. Pero la Biblia no dice que nosotros podemos ser contenciosos cuando nos llega hasta acá. La Biblia dice que nosotros debemos reflejar una actitud de mansedumbre. ¿Amén o no amén? Ahora, entonces, esta expresión, celos amargos y contención, como decía, es todo lo contrario, ¿no? Es todo lo contrario. A veces, la respuesta ante situaciones que se presentan es que yo tengo la razón. Y eso nos genera debate y pleitos. En muchos hogares pasa esto. A veces como cristianos también, cuando nos reunimos con algún, no sé, hermano de otra iglesia o algo así, creemos tener la revelación más profunda y exacta de la palabra. Y empezamos a veces a discutir por temas que son innecesarios. Ojo, escuche bien, por temas que son innecesarios. Hay temas que usted a veces tiene que debatir con la palabra, pero hay temas que no tiene que debatir. Un ejemplo de ellos, así rápidamente, hay iglesias donde de pronto toman la cena del Señor todos los días, porque la Biblia dice todos los días hasta que Él venga. O lo toman cada 8 días. Hay otras en que la tomamos una vez al mes. ¿Vamos a discutir por eso? ¿Ambos estamos cumpliendo? Hay quienes al bautizar zambullen a la persona 3 veces, en el nombre del Padre, y vuelve y levanta en el nombre del Hijo, y otra vez en el nombre del Espíritu Santo. Y otra por si acaso, por si de pronto alguno no llegó a tiempo. Y la persona sale, me va a ahogar. ¿Sí? Hay otro que lo zambulle una sola vez, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, tenlo ahí en tu presencia, Dios. Y cuando se ay, verdad que el hermano está, y ya el hermano estaba morado ya. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que debemos bautizarnos, ¿cierto? ¿Estamos cumpliendo? Estamos cumpliendo. ¿Vamos a discutir por eso?
Hay cosas por las cuales no vale la pena discutir, iglesia. Y así mismo pasa en nuestros hogares. ¿Y sabe cuál es el problema? Que a veces los puntos de vista correctos y los consejos sensatos pueden perder efectos si son expresados por personas que son polémicas, ¿sí? Que todo el tiempo están buscando es tener la razón, que no están buscando realmente edificar y construir, sino decir: tenía la razón, yo tenía la razón, yo tenía la razón. Ese es el principal problema. Y muchas veces nosotros caemos en ese juego. Y entonces después, que por qué mi hermano está enojado conmigo, que por qué se cargó conmigo si yo le estaba explicando. Ya no se dejan ni hablar de la palabra. ¿Por qué mi esposa o mi esposo? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué ya no esto? ¿Por qué ya no lo otro? ¿Por qué ya no lo esto? ¿Sí? Y terminamos a veces hasta juzgando y señalando y diciendo: no, es que eso es peor que un impío. ¿Sí? Pero muchas veces, como hemos expresado, como he expresado a lo largo de esta palabra, el problema es nuestra actitud. Y mire lo que dice Santiago: si tú crees ser sabio, entonces demuéstralo con tu comportamiento, con tu conducta. Una conducta que está llena de mansedumbre, de humildad, de respeto, de amor, de paciencia, de bondad para tu prójimo, para con tu cónyuge, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hermanos, tus padres, tu familia en general, tu vecino, ese que pone el equipo a todo volumen, la música a todo volumen. ¿Sí? Como hijos de Dios, como cristianos verdaderos, tenemos que aprender a vivir una vida de mansedumbre. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, sigue diciendo, estábamos con tensión en vuestro corazón. Dice, leamos, verso 14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. La sabiduría a la que Santiago se refiere en este versículo, ¿verdad? No es una sabiduría, ¿verdad? Una sabiduría verdadera, sino la de aquellos cuyas vidas contradicen sus afirmaciones. Porque mire que sigue diciendo acá. Dice: no cantéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y hasta diabólica. Mire, cuando habla de terrenal, está hablando de tener la vista, ¿verdad? En los logros, en las cosas de este mundo. Hay mucha gente que es entendida, ¿cierto? Hay mucha gente que tiene conocimiento, información y habilidades y destrezas y todo, pero que ese conocimiento o esa sabiduría la tienen básicamente para ellos mismos alcanzar sus logros, sus metas y todo. Están pensando en ellos. No es una sabiduría que los lleva a estar en paz con su prójimo o a tener una buena relación, sino que si tengo que pasar por encima del otro, es decir, planifican, son maquiavélicos. Planifican y piensan: ¿cómo hago para quitarle el puesto? Entonces yo voy a ascender en mi trabajo, pero para eso tengo que tumbar al que está allá. Entonces ahora voy a armar esto y voy a pum y tumbo. Y cuando quiero ver, ya soy el jefe y hasta dueño de la empresa. Es una sabiduría terrenal, pero también diabólica, porque está siendo influenciada por Satanás. Está siendo influenciada por pensamientos contrarios, ¿sí? Por demonios que están de pronto invitándote: sí, dale, crea división, crea disputa, contienda. Y es animal, dice Santiago, porque a veces está enfocada simplemente en satisfacer los deseos de nuestra carne de una manera irracional, como cualquier animal. Entonces, quien actúa de esta forma
no tiene una sabiduría de lo alto, una verdadera sabiduría de lo alto, sino que está actuando en una sabiduría humana, una sabiduría terrenal. La sabiduría de la carne refleja el engaño de Satanás y es necedad a los ojos de Dios. Y es algo que debemos comprender. Esta sabiduría refleja el engaño de Satanás y es necedad a los ojos de Dios. Sigue diciendo el pasaje, ¿verdad? Después de esto dice, dice animal y diabólica, verso 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay celos y contención, allí hay perturbación, ¿sí? Y toda obra perversa, toda obra perversa. Y es ahí cuando entonces nos preguntamos, ¿por qué mi hogar está como está? Es ahí cuando entonces nos preguntamos, ¿por qué estoy viviendo? Y le decía al principio, busca la paz y ¿qué? Ok, perfecto. Pero para buscar la paz muchas veces nosotros tenemos que accionar. Hay cosas que no dependen de nosotros, ya lo hemos mencionado. Si usted está sufriendo porque de pronto usted no sabe si es salvo, si no es salvo, si el Señor lo va a llevar o no lo va a llevar, pues lea la Biblia. Congréguese. ¿Sí? La Biblia dice, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y cuando yo leo eso, yo siento paz. Pero mire, esa paz no la tengo por mis propias fuerzas, sino porque Cristo pagó el precio por mí. Amén. Pero de lo que Santiago está hablando acá, no es de esa paz que trae la palabra del Señor. Cuando viene a nuestro corazón y entonces nos confirma que somos hijos de Dios, que somos amados por Dios, que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros y todo lo demás, no. Está hablando de esa paz que nosotros debemos demostrar, o en la que debemos vivir diariamente, con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, con todo lo que hacemos, con las decisiones que tomamos. Amén. Y entonces, miren, termina diciendo, y ya casi voy a terminar, dice, pero la sabiduría de Dios, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Y aquí hace una equivalencia, ¿no? Aquí empieza a comparar, un comparativo entre la sabiduría que es de Dios y la sabiduría terrenal, a la que hemos llamado animal, ¿cierto? A la que hemos llamado diabólica, ¿sí? Terrenal. Y entonces empieza a decir, mientras la sabiduría terrenal, ¿verdad?, te invita es a creerte superior a los demás, porque eres un hombre muy entendido, tienes un intelecto muy amplio, ¿verdad? Aunque la sabiduría terrenal te hace a veces pensar que puedes pasar por encima de la gente y puedes humillarla, aunque la sabiduría terrenal o el conocimiento terrenal, aunque bueno, Santiago lo llama sabiduría y yo también lo voy a llamar sabiduría porque él lo llama así. Pero uno pensaría pues que sabiduría es otra cosa, ¿no? Y ya lo mencionamos. Entonces la sabiduría terrenal te lleva por este camino en el que terminas en disputas, contiendas, pleitos, ¿verdad? Mentiras, envidias, celos, ¿sí? La sabiduría de lo alto, la sabiduría que proviene de Dios, es primeramente pura. Y la referencia acá no es una referencia a la pureza sexual, sino a la ausencia de cualquier actitud o motivo pecaminoso. ¿Sí? Como decía Proverbios, el hombre sabio se aparta del mal. ¿De qué mal? De todo tipo de mal. La sabiduría de lo alto, esa sabiduría lleva al hombre, al ser humano, a vivir una vida de pureza, apartándose de todo tipo de mal.
Pero luego sigue diciendo, ¿verdad?, que esta sabiduría también es que pacífica, dice. Después es pacífica, dice. Y esta es una de las grandes palabras, ¿verdad?, de la descripción del carácter del creyente en el Nuevo Testamento. Porque hace referencia a una persona que no provoca luchas ni discordias. A una persona que no está buscando que la gente reconozca es que yo tengo la razón o yo tengo la verdad, sino que está buscando edificar y construir. Que entiende que a la hora de la verdad, la obra la hace es el Espíritu Santo de Dios y no nosotros. Tal vez sea cierto que hay problemas, ya sea en los hogares o con nuestros hijos, en el ministerio, en su trabajo, el negocio, en cualquier área de su vida, en las que aunque usted ha tratado de ser sabio y prudente y manso, como que no ve una respuesta positiva, porque hay involucradas otras personas, ¿cierto? Y hay gente que intenta herir, dañar, contaminar, hacer mal. Hay gente que es rencillosa. Tal vez sea cierto, pero esto no es motivo para nosotros entonces actuar de la misma manera. La epístola de Santiago nos está enseñando que el que verdaderamente tiene la sabiduría de lo alto, la sabiduría que proviene del cielo, es una persona pacífica. Una persona que procura la paz, evitar el pleito y la discusión. Una persona que sabe cuándo callar, pero que también sabe cuándo hablar. Una persona que entiende que no se trata de decir quién tiene la razón o no, sino que entiende que lo importante es poder llegar a un buen acuerdo, ¿verdad?, en el que podamos vivir conforme a los principios bíblicos y estemos en paz. Ahora sigue diciendo, esta sabiduría, dice, después de pacífica, también es amable. Y esto hace referencia a la capacidad de extender a otros la amable consideración que desearíamos recibir nosotros mismos. ¿Sí? Ser reflexivo y respetuoso de los sentimientos de otras personas. Ser una persona reflexiva y que respeta los sentimientos de otra persona. Sí, ser amable. Y es importante esto, porque a veces, mire, hay un pasaje en la Biblia, creo que es Mateo 7:12, que dice: haz a los demás todo lo que quieres que te hagan a ti. Sí, Mateo 7:12, sí. Tenemos que aprender a ser amables y a extenderle a otros, ¿verdad?, esa amabilidad con la que nos gustaría que nos traten a nosotros mismos. Ahora sigue diciendo que esta sabiduría también es benigna. ¿Sí? La verdadera sabiduría no es rígida, no, señor, sino que está dispuesta a escuchar y es hábil para saber cuándo ceder sabiamente. También sigue diciendo, esta sabiduría está llena de misericordia. Misericordia. Es una sabiduría que no juzga a los demás. Es una sabiduría, ¿verdad?, que esta sabiduría sabe que la misma medida de misericordia que concedemos a los demás es la que Dios usará con nosotros. ¿Ha leído esa palabra que dice: la vara con que mides qué? Y a veces somos buenos para agarrar y darle, ¿cierto?, la puñalada al hermanito. Y apenas cometió el primer error y la primera falta, ahí mismo ¡bum!, nos vamos de boca encima. Pero ¿qué dice la palabra acá? Que esta sabiduría está llena de misericordia, porque Cristo, Dios, ha tenido misericordia con nosotros, y por tanto de lo que hemos recibido nosotros debemos dar. ¿Cuántos lo creen? Vamos, apláudale fuerte al Señor.
Ya casi termino. Dice, esa sabiduría está llena de buenos frutos. Buenos frutos. Buenos frutos. Esta sabiduría se puede ver por los frutos. Es decir, como decía Santiago al principio, por tu conducta, por tu proceder. Es fácil de ver, de identificar. Pero no solamente por la conducta, sino porque el fruto de esta sabiduría es que tú puedes tener relaciones sanas y en paz. Puedes vivir una vida llena de paz. En lo que respecta a la relación con tu prójimo, puedes tener una vida llena de paz. ¿Y qué nos decía el Salmo 34? Busca la paz y usted tiene que aprender. Esa es mi palabra rema, ¿no? En estos días mi esposa sabe mi palabra. Yo me apropié de esa palabra y dije, bueno, busca la paz y síguela. Yo estoy buscando la paz. Y es importante esto, mis hermanos. Cuando usted y yo podemos vivir una vida de paz, esa paz, en esa paz podemos realmente disfrutar a Dios, disfrutar de nuestro prójimo, de nuestra relación, de nuestra esposa o esposo, los hijos. No hay nada peor que llegar a una casa en la que no hay paz, ¿cierto? Usted puede tener buen alimento y vestido y calzado, pero es una tortura compartir con alguien con la que usted no quiere estar o con la que no puede estar. Otra vez tengo que verme con fulano. No, qué terrible llegar a la casa. Y eso roba la paz. Y sigue diciendo, esta sabiduría es sin parcialidad. Dice, pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Sin incertidumbre ni hipocresía. Y dice, sin incertidumbre, aquí habla de parcialidad, ¿no? Es sin parcialidad. Es decir, sin parcialidad o sin juzgar. Es decir, sin cuestionar curiosamente las faltas de los demás para encontrar, ¿verdad?, la manera de censurarlos. Y a veces pasa esto en las relaciones, mis amados. Usted va tomando nota de lo que le hizo, ¿no? Bueno, el día tal me hizo tal. Y después me hizo esta. Y después me hizo. Y eso es como el banco, ¿no? Eso va generando intereses. Genera intereses y genera intereses. Peor que el gota a gota. Genera intereses. Y el día que revienta, ese día es la cuarta guerra mundial. Ni siquiera la tercera, 2 en 1. Es tenaz. Pero ¿sabe qué es lo tenaz de todo? Que usted también falla. Y que de pronto el otro no le está llevando la cuenta de sus faltas. Pero usted sí. Y qué fácil es ver, ¿cierto?, el problema del otro. Qué fácil es ver el error del otro. Qué fácil es ver la conducta del otro. Pero qué difícil es verme al espejo y darme cuenta que yo soy igual o peor. Amén. Es difícil, iglesia. Por eso debe ser sin parcialidad. Eso que la ley del embudo, eso no funciona, ¿no? Que lo ancho para el uno y lo angosto para el otro, no. Eso no funciona. Con la vara con que mides serás medido. Y aunque usted aquí en la tierra sea injusto y sea parcial y siempre esté mirando el error de su hermano, un día todos nos presentaremos delante de Dios y cada quien tendrá que entregarle cuentas al Señor por sus acciones. Amén. Y por último dice que esta sabiduría no tiene hipocresía. O sea, no pretende ser lo que no es, actuando, ¿verdad?, por debajo, ¿cierto?, en su propio carácter o en sus propias fuerzas, sino buscando nada más la gloria de Dios. Esta verdadera sabiduría, esta sabiduría que viene de lo alto, no es una sabiduría hipócrita.
no está tratando de demostrar lo que no es, sino que está tratando de en todo tiempo darle la gloria a Dios. Cuando usted y yo hablamos a nuestros hijos, cuando usted y yo hablamos con nuestra pareja, cuando usted y yo hablamos con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, ¿verdad? Para tratar de aclarar una situación o de resolver un problema, debemos hacerlo en todo tiempo con la mirada en darle la gloria a Dios. Amén. Darle la gloria al único que merece la gloria. Pero mis amados, lo primero para poder tener sabiduría, y con eso estoy concluyendo, para poder encontrar sabiduría, lo primero que hay que hacer es reconocer que la necesitamos. Debemos reconocer que la necesitamos. Y qué bueno es poder entender todo esto el día de hoy. Yo leía esto y el Señor me hablaba y yo decía: Señor, yo quiero de esta sabiduría. Yo necesito de esta sabiduría. Y créame que ahora mi clamor es este: Señor, yo necesito que me des sabiduría. ¿De verdad quieres buscar la paz y seguirla? ¿De verdad quieres vivir una vida en paz? Entonces empieza a clamar por la sabiduría que viene de lo alto. Y esta sabiduría te guiará. Esta sabiduría será luz en tu caminar. Sí, lo primero es reconocer que la necesitamos. Por eso la Escritura nos advierte: no debemos ser sabios en nuestros propios ojos, ¿cierto? Y nos enseña que el Señor odia a los soberbios. En el libro de Proverbios usted puede encontrar varios pasajes. Proverbios capítulo 3 versos 7, 6, del 16 al 18 y otros más. También nos enseña que el orgullo es enemigo no solamente de la humildad, sino también de la sabiduría. ¿Sí? Nuestra cultura se deleita con el orgullo y la necedad, ¿verdad? Dios nos está llamando a vivir una vida de paz y rectitud. Una vida de paz y rectitud.